Muy bien. Eh, bueno, recordando un poquito, les decía que el libro de Isaías perdón, de Jeremías es un libro eh, que realmente expresa el amor, ¿no? Que sentía el profeta Jeremías. Él fue un profeta que mayormente estuvo profetizando al reino del norte, ¿no? Entonces, perdón, del sur, al reino del sur. Entonces, vemos realmente que el profeta Isaías tenía una pasión por su nación, ¿no? Un amor tan grande que realmente le llevaba a sentir tanto dolor por todo lo que él estaba viendo, por todo lo que él estaba eh, sintiendo de parte de Dios, ¿no? De que iba a ser destruido su pueblo, su nación, por causa de la desobediencia. Ahora, quiero mostrarles un poquito un panorama general acerca de los reyes que gobernaron en ese tiempo. Si ustedes recuerdan, en la anterior clase hemos visto un poquito acerca del rey. Estábamos hablando que era, ¿quién se acuerda? Les he dado que puedan investigar. ¿Perdón? Josías, ¿verdad? Josías, exactamente. Josías era uno de los reyes que en ese tiempo estaba gobernando en el tiempo cuando Jeremías inició su ministerio, ¿no? Es llamado a transmitir el mensaje de Dios a un pueblo que se había desviado su corazón de los caminos de Dios. Entonces, Josías era uno de los reyes que realmente empezó muy joven, ¿no? Hemos visto a los 8 años inició el reinado, a los 16 ya empezó a hacer reformas y era la esperanza, ¿no? La esperanza tal vez de los profetas, de todos, y todo un reinado largo. Sin embargo, este rey murió, ¿no? Josías murió relativamente joven, porque él fue a una batalla que, bueno, eh, lo, lo mataron en una guerra. Entonces ahí empezaron a reinar los siguientes hijos, que en este cuadrito no lo muestran al rey Josías. Sin embargo, yo quiero aclararles, es tal vez el único cuadro más clarito que he encontrado, pero no está el nombre de Josías, ¿no? Entonces, Josías reinaba cuando el profeta Jeremías estaba ministrando al pueblo, llamando al arrepentimiento, ¿no? Sin embargo, Joacás, Joacim, Joaquín fueron sus hijos, ¿no? Los hijos de Josías eran estos tres reyes posteriores, Joacás, Joacim, Joaquín, eran hijos del rey Josías, ¿ya? Esto quiero que quede muy claro, porque a veces entendemos, por ejemplo, que el siguiente rey era hijo, ya, Joacás era su hijo de Josías, pero Joacim, su nieto, su bisnieto, no, los tres, Joacás, Joacim y Joaquín, eran hijos del rey Josías y Sedequías evidentemente era su nieto, ¿no? Entonces, durante estos 5 reyes, el profeta Jeremías fue que tuvo su ministerio, ¿no? Tuvo el tiempo de su ministerio, ¿ya? Entonces, esto lo tenemos que entender muy bien, queridos pastores, al menos las fechas en las que estos reyes reinaron. Es muy importante porque vamos a ver en la parte, por ejemplo, en algunos versículos, que hay una pequeña controversia en cuanto a los reyes, ¿no? Y vamos a ver incluso en diferentes versiones. Por eso les decía, no quiero pasar este libro de manera fugaz. Sé que también es bastante largo, por eso
por eso es uno de los profetas mayores, ¿no? Porque los profetas mayores se caracterizan por tener escritos bastante largos, ¿no? Entonces, es también un profeta mayor, es bastante extenso su libro. Sin embargo, hay algunos detalles que yo quisiera que podamos también estudiarlos y conocerlos, ¿no? Por si tal vez alguien les pregunta, ¿y cómo es esto? En esta Biblia dice que el rey Joacim estaba reinando, pero en esta otra Biblia, en esta otra versión dice que el rey Sedequías, y evidentemente hay una gran diferencia de, de tiempo, ¿no? Entonces, quiero que quede muy claro qué reyes, ¿no? Estaban gobernando el tiempo en el que el profeta Jeremías estaba advirtiendo al pueblo de los juicios venideros, ¿no? Entonces, hubieron tres deportaciones, ¿no? Hubieron tres deportaciones hacia Babilonia. La primera en el tiempo de Joacim, ¿no? De Joacim. Joaquín bueno, Joaquín gobernó muy poquito, ¿no? Por eso ahí una fecha, solamente no hay como los otros, por ejemplo, Joacim del 609 al 598. En Joaquín no hay una fecha así porque aproximadamente gobernó 3 meses y luego fue deportado a Babilonia juntamente con su madre. Entonces, 3 meses que este rey gobernó, y después ya entró Sedequías, que también fue deportado a Babilonia, y es donde también le quitan los ojos, ¿no? Entonces, esas fueron las tres deportaciones, perdón, que bueno, los hijos en realidad los hijos de Josías sufrieron, exceptuando Joacás, que no fue exiliado o deportado a Babilonia como los otros tres, sino fue deportado a Egipto, ¿ya? Entonces, Joacás fue deportado a Egipto, Joacim, Joaquín y Sedequías fueron deportados a Babilonia hasta el 586, donde gobernó Sedequías y donde ya hubo una destrucción total, ¿no? Ya la ciudad fue saqueada, el templo fue destruido, y ya el 586 ya fue totalmente destruida la ciudad y el templo. Entonces, ese es el panorama, ese es el panorama general de los reyes que en el tiempo de Jeremías estuvieron reinando. Es contemporáneo a Habacuc y Abdías. Recordemos que el rey, perdón, que estoy muy con los reyes. Recordemos que el profeta Isaías es contemporáneo al profeta Amós, ¿no? Que sus profecías eran muy similares al profeta Amós. En este caso, Jeremías era contemporáneo a Habacuc, a Abdías, y también parte de Ezequiel y Daniel también. Entonces, ese es el panorama general. Lo vamos a, por favor, tratar de grabar. Tal vez sé que es muy difícil el tema de las fechas, de los nombres que se parecen muchísimo, pero por lo menos que tengamos una base, ¿no? Un panorama general de que Josías, por ejemplo, era el padre de Joacás, que fue deportado, deportado a Egipto, y los otros dos hijos fueron deportados a Babilonia juntamente con su nieto Sedequías. Muy bien. Hasta la anterior clase hemos visto los capítulos del 1, que relata el capítulo 1, recordemos que relata el llamamiento de Jeremías, ¿no? Jeremías fue llamado por Dios, y Jeremías le da algunas excusas al Señor: soy muy joven, no, Señor, ¿no? Pero Jeremías tuvo un ministerio de 40 años que él estuvo
advirtiendo al pueblo, ¿no? Y obviamente ya cuando fueron deportados y la ciudad fue saqueada y destruida completamente, Jeremías también ve la destrucción, ¿no? Por eso le dolía tanto, sentía tanto. Entonces, ya cuando sucedió la destrucción total en el año 586, ya Jeremías era un hombre maduro, ya no era un niño como él lo decía, ¿no? Ya no era jovencito, sino ya era un hombre maduro. Pero imaginémonos que prácticamente toda su vida o gran parte de su vida, ¿no? Él tuvo que enfrentar esta situación tan crítica al ver a su pueblo en un contexto tan duro, ¿no? Que tuvo que atravesar. Entonces nos adentramos, queridos pastores, a los capítulos 18 al 20 y como les dije, no voy a pasar tan rápido, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero a lo que podamos alcanzar, tenemos una semana prácticamente para ver el libro de Jeremías y quisiera un poquito, por lo menos a grandes rasgos, explicarles y ver también, ¿no? Un poquito de más detalle en estos capítulos, sobre todo a partir del capítulo 26. ¿Por qué? Porque este libro no es escrito de forma cronológica, ¿ya? Esto quiero que lo tengamos muy en claro. Este libro no va a ir a ver desde que estaban Dios les advirtió del pecado, como por ejemplo en Isaías, ¿no? Habían etapas marcadas del mensaje que él estaba enviando a su pueblo. Sin embargo, en Jeremías, los relatos de Jeremías no fueron escritos de forma cronológica, sino temática, ¿ya? Entonces, es pregunta del examen por si acaso. El libro de Jeremías no fue escrito de forma cronológica, sino temática. Es por eso que es un poco más difícil de comprender, porque vamos a ver que algunos capítulos, por ejemplo, hablan en el reinado de Josías, y después en el siguiente capítulo habla en el reinado de Ezequías. Después retrocede al reinado de Joacás, después se va al reinado de Joaquín, y es así porque no es en orden cronológico, ¿ya? Sino ordena los escritos y el mensaje de forma temática, conforme a los temas. ¿Por qué? Vamos a verlo un poquito más adelante que Jeremías tuvo que rehacer en realidad sus escritos, ¿no? Porque uno de los reyes, y lo vamos a estudiar cuando entremos en ese capítulo, pero quemó prácticamente sus escritos. Entonces, él tenía un escriba, ¿no? Un escribano que se llamaba Baruch. Entonces, él prácticamente rehace todos los escritos. Entonces, fueron ordenados de esa manera. Bueno, sin más que decir en esta parte de la introducción, que ya me he extendido muchísimo, nos adentramos al capítulo 18. Si en algún momento no se me escucha, por favor, les pido que me puedan hacer notar para que no haya ningún inconveniente con respecto a esto. Entonces, nos adentramos al capítulo 18, queridos pastores. Ya hemos visto el contexto, ya hemos visto tal vez lo que la cultura, el pueblo de Israel estaba pasando en ese tiempo. Entonces, los versículos, bueno, en el capítulo 18, ¿sí? En los capítulos del 18 al 20, nos muestra la soberanía de Dios sobre las naciones, moldeando su destino según su voluntad, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que Dios puede hacer prácticamente como Él quiere, porque Él es soberano, ¿no? Pero que solamente Él puede moldear de una manera que tal vez nosotros no podemos entender en muchas ocasiones, pero vamos a ver el bosquejo de este capítulo 18, que ya les he dicho que no quisiera pasar
tan rápido, ¿no? El capítulo 18 habla acerca del alfarero y la arcilla. En los primeros 4 versículos habla acerca de la instrucción divina que le da al profeta Jeremías, ¿no? Dios le dice a Jeremías que vaya a casa del alfarero y le muestra una imagen del alfarero y la arcilla, ¿no? Que es fundamental en esta narrativa. Entonces le dice, tienes que ir a la casa del alfarero, tienes que ir y ver lo que ahí te voy a mostrar, ¿no? Entonces el alfarero tiene el control sobre la arcilla. Esto tenemos que entender muy bien porque lo que simboliza esto es prácticamente la soberanía de Dios, ¿no? No sé si algunos de ustedes han escuchado personas decir, voy a cambiar, e intentan cambiar con todo su corazón, pero de forma humana, ¿no? De forma personal. Y realmente lo que este capítulo nos trata de mostrar es que nadie puede cambiar por su propia voluntad, sino es cuando nos entregamos totalmente al Señor que Él puede moldearnos, moldear nuestro carácter, moldear todo nuestro ser, ¿no? Entonces aquí la palabra hebrea para alfarero es yotzer, ¿no? Esto nos da una idea de formar, de dar forma, ¿no? Que es el alfarero en realidad el que da la forma a la arcilla, no es la arcilla misma que se va moldeando, ¿no? Entonces, eso es lo que nos trata de mostrar estos primeros 4 versículos, ¿no? La instrucción que le da Dios al profeta Jeremías. Después también en los versículos del 5 al 10 podemos ver la soberanía de Dios, porque Dios explica que así como el alfarero puede moldear la arcilla, ¿no? Él puede moldear a Israel. Él le dice a Israel, yo quiero moldearte, yo quiero que tú te dejes cambiar, transformar, pero lo que necesito es que tú te entregues a mí, que te arrepientas. Dios iba a cambiar su destino, ¿no? Si nosotros leemos estos versículos, dice, ¿acaso yo no me voy a poder arrepentir del mal que te va a venir si es que tú no te arrepientes? Entonces les estaba tratando de dar una oportunidad, pero el pueblo de Israel era el que no quería ser barro en las manos del alfarero. ¿No? Entonces, la idea de que Dios puede cambiar su propósito según la respuesta del pueblo, la respuesta que el pueblo le da, realmente es la parte fundamental, ¿no? Como ya les decía en la anterior clase, la decisión al final es personal, la decisión que uno puede llevar a tomar es muy importante, ¿no? Para Dios, que nosotros tenemos libre albedrío de poder decidir si realmente escuchamos la voz de Dios, nos arrepentimos o como el pueblo de Israel seguía tras sus propios caminos y no quiso escuchar la voz de Dios. Entonces, los versículos del 11 al 17 relatan la advertencia y el juicio. Jeremías transmite el mensaje de advertencia a Judá y le dice, va a suceder algo terrible si es que no te arrepientes, va a suceder algo fatal si es que tú no, no hay otra palabra, no te arrepientes, ¿no? Entonces la respuesta del pueblo realmente es una vez más de rechazo, ¿no? Lo que lleva a Dios a pronunciar el juicio inminente, ¿no? La referencia a la casa de Israel y la casa de Judá muestra la división y la necesidad de unidad en la obediencia de Dios, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos ver que la arcilla representa realmente a la humanidad y su fragilidad, ¿no? Mientras que el alfarero es Dios.
quien tiene el poder de dar forma y propósito es únicamente el Señor, ¿no? Eso nos relata el capítulo 18. Es bastante hermoso cómo Dios trata siempre de dar forma, ¿no? De dar forma y que no sea un simple barro, una arcilla ahí, sino que Él quería dar forma a su pueblo, pero el pueblo de Israel no quiso arrepentirse, ¿no? Entonces, este capítulo justamente enfatiza la posibilidad de cambio y de arrepentimiento, ¿no? Que el pueblo de Israel realmente desaprovechó. Y justamente el capítulo 19 continúa esta idea, ¿no? Del alfarero y de la arcilla, del barro. Continúa con esto, con esta idea, ¿no? Porque en los versículos del 1 al 3 vemos la instrucción, ¿no? Que Dios le da una vez más a Jeremías de comprar un cántaro de barro. Ya no le dice que vaya a la casa del alfarero, pero es la misma idea, ¿no? De que el barro representaba en este caso a Israel, ¿no? Al pueblo de Israel. En el capítulo 19 Dios le da una orden a Jeremías y le dice, tienes que comprar un cántaro y llevarlo a tal lugar, ¿no? Dios le da la orden, ¿no? El valle de perdón, de Benjinom, ¿no? Era ese lugar, tienes que llevarlo. Entonces, era un sitio asociado a prácticas idolátricas. Dios le dice, compra un cántaro y llévalo a este valle. Y ahí este lugar era prácticamente un lugar lleno de idolatría. Entonces la palabra cántaro en hebreo es bok, ¿no? Que se refiere a un recipiente frágil. Como ya lo hemos dicho en el capítulo 18, justamente representa la fragilidad de la humanidad, ¿no? Entonces, esta era la idea, siguiendo con la idea central, ¿no? Del barro, de la fragilidad, de la humanidad y todo eso. Entonces, ahí es cuando Dios le da el mensaje de juicio al profeta Jeremías en los capítulos 4 al 9, ¿no? Jeremías proclama el juicio sobre Judá, ¿no? Ya prácticamente ya les había dado oportunidades, pero no quisieron arrepentirse. Entonces, este cántaro simboliza justamente a Judá, ¿no? Que se va a romper, que se va a destruir, que va a ser deshecho, ¿no? Entonces, este acto profético justamente ilustra la destrucción que vendrá sobre Jerusalén debido a la idolatría y a la obediencia. Recordemos que no fue porque Dios quiso, sino fue consecuencia del pecado. Y ahí hay una pregunta muy grande que nosotros podemos respondernos, ¿no? Si realmente las consecuencias de nuestro pecado nos van a alcanzar, ¿no? Algunos dicen, no, pero si, es que Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso. Totalmente, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dio oportunidad de arrepentimiento al pueblo de Israel? Tantos años que fue el Señor paciente, pero realmente el corazón tan endurecido de estos hombres les llevaron, ¿no? a esta destrucción, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que Dios ya da el juicio, o en este caso el profeta Jeremías hablaba por el mensaje de Dios y da el mensaje de que
de que iba a haber un juicio de Dios, ¿no? Que era inevitable si no había arrepentimiento. Entonces, los versículos del 10 al 15 justamente relatan eso, ¿no? Que este símbolo del cántaro, es decir, Judá, en este caso, iba a ser totalmente destruido, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy importante en este capítulo que también lo vamos a estar estudiando en el libro de Lamentaciones, pero en el capítulo 19, queridos pastores, relata a qué grado realmente estaba la, la, la decadencia moral y espiritual del pueblo de Israel. Porque en el capítulo 19 vemos que dice, da de comer carne de sus hijos, ¿no? A comer carne de sus hijos. Entonces, esta es una referencia que realmente había tanta inmoralidad, ¿no? Que hasta se comían a sus hijos, había canibalismo, ¿no? Que entre ellos se comían a sus hijos y no porque sufrían de hambre, ¿no? Sino porque realmente el pecado había llegado a tal grado de que ellos no temían, ni siquiera tenían tal vez ya amor ni por ellos, tal vez, ni por su descendencia, ¿no? Que eran sus hijos, sino que se comían a sus hijos y realmente, como también vemos que ofrecían, no solamente se los comía, sino que los ofrecían a sus hijos en sacrificio a otros dioses. Entonces, realmente la decadencia moral, espiritual de este pueblo estaba por los suelos, ¿no? Muy bien, llegamos al capítulo 20. Llegamos al capítulo 20 y en este capítulo realmente vemos algo muy triste, ¿no? Que es la persecución de Jeremías. Este hombre que había demostrado tanto amor, tanta pasión por lo que estaba haciendo, que prácticamente al principio le dice, Señor, ¿cómo yo voy a llevar este mensaje? Es muy duro, muy fuerte. Yo soy muy joven, soy muy niño y quería en realidad excusarse, ¿no? Pero Dios le dice, hablaréis y no callaréis. El mensaje era bastante duro, ¿no? Se ve que realmente Jeremías posiblemente no quería anunciar todo ese mensaje, a diferencia del profeta Jonás. Los comparo mucho, ¿no? Porque Jonás no quería hablar el mensaje porque en realidad no quería que el pueblo se arrepintiera, Nínive se arrepintieran, porque no quería ver el perdón de los asirios, lo hemos dicho. Sin embargo, Jeremías realmente no quería anunciar el mensaje de Dios, pero no porque no quería que se arrepientan, sino que era realmente el mensaje era bastante severo, ¿no? Contra Israel. Entonces Dios le dice a Jeremías, vas a hablar y no vas a callar en reiteradas ocasiones, ¿no? Porque él realmente amaba demasiado a su pueblo y no quería ver todo lo que le iba a acontecer. Sin embargo, en ese capítulo 20 vemos algo trágico, algo triste, ¿no? De que hay oposición contra Jeremías, porque en los versículos 1 al 6, Pasur, que era un profeta, un sacerdote, era un sacerdote, pero que no era, bueno, era, no vamos a decir un sacerdote frustrado, podemos decir, ¿no? Mejor, más bonito. Un sacerdote frustrado porque seguramente él se sentía
menos en comparación a Jeremías, porque este sacerdote dice que golpea a Jeremías y lo encierra, ¿no? La reacción de Pasur representa justamente la resistencia de las autoridades religiosas por aceptar el mensaje de Dios. Es decir, que este sacerdote, en otras palabras, estaba negando y rechazando el mensaje de Dios a través de la boca de Jeremías. Entonces dice que lo golpea y lo encierra a Jeremías. Y no solo eso, dice que lo pone en el cepo. No sé si alguno de ustedes sabe lo que es el cepo, pero aquí hay una imagen, ay, perdón, tenemos una imagen del cepo. Que este cepo era un tipo de castigo, ¿no? Para los presos que eran encadenados de manos y pies y puestos ahí en esas maderas. En algunos casos también la cabeza, un palo así sobre la cabeza, no podían mover la cabeza, las manos, los pies, ¿no? Como se ve en la imagen. Entonces dice que realmente Jeremías pasó en ese cepo, pasó encerrado toda una noche. Entonces, imagínense, ha debido el pobre estar súper acalambrado, porque a veces cuando nos quedamos en una sola posición pónganle unos minutos o al máximo una hora, nos da un terrible acalambramiento, ¿no? Imagínense, él tuvo que pasar toda la noche en ese cepo. Entonces, los versículos del 7 al 10 ya vemos que Jeremías expresa su frustración y dolor. Él se siente tal vez engañado por Dios, ya que su mensaje de juicio no es no es bien recibido. Jeremías seguramente le dice a Dios, ¿por qué me has puesto a decir esto si el pueblo de Israel no va a recibirlo? Más bien es por el bienestar de ellos, pero ellos no quieren recibirlo, ¿no? Entonces, la lucha interna de Jeremías, aquí se ve ya la angustia y por eso hemos dicho a un principio que se sabe mucho de la personalidad de este profeta, ¿no? De lo que él realmente sentía, de lo que él realmente estaba pasando en ese tiempo. Entonces, sus sentimientos, él no los oculta. En estos versículos, él expresa su dolor, lo que estaba sintiendo, su lucha interna, ¿no? Que realmente era palpable, porque mostraba tal vez la tensión entre su llamado y la oposición del pueblo, ¿no? Que él estaba enfrentando. Entonces, los versículos del 11 al 13 eh, nos relatan la reafirmación de la confianza en Dios. A pesar de que este hombre tuvo altibajos porque todo lo que estaba viviendo realmente no era favorable, no era algo bonito de enfrentar, ¿no? Pero aún así él expresa su confianza y su determinación en poder servir al Señor, ¿no? Entonces, a pesar de la oposición que él estaba enfrentando, Jeremías reafirma la confianza en Dios. Entonces, la frase que podemos encontrar en el versículo 11, si tal vez lo podemos leer, Jeremías 20:11, ¿alguien lo puede leer? Sí, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Jeremías 20:11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Muchísimas gracias, querida pastora. Entonces, el versículo 11, ¿no?
resalta la protección divina en medio de la advertencia y él expresa su confianza en el Señor y dice, el Señor está conmigo como un poderoso guerrero. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso en medio de la adversidad? A veces en medio de los problemas es donde realmente mostramos nuestra confianza en el Señor, ¿no? Muchas veces cuando enfrentamos dificultades, momentos de dolor, momentos de angustia, en teoría decimos, ¿no? Cuando estamos bien decimos, yo confío en el Señor, creo en Dios, espero en el Señor, pero en momentos de dificultades donde se prueba realmente nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, y cuando es ahí cuando nosotros realmente podemos demostrar nuestra verdadera confianza en el Señor, ¿no? Cuando estamos enfrentando adversidad, cuando estamos enfrentando momentos de dificultad, esos momentos son los que en muchas ocasiones eh, van a mostrar que realmente confiamos en Dios. Muchas veces en la desesperación, ¿no? Pedimos ayuda humana o queremos resolver las cosas a nuestra manera. Pero tenemos que reafirmar nuestra confianza en el Señor, así como lo hizo Jeremías. Jeremías pasó en los versículos anteriores, en los versículos del 11 al 13, perdón, del 7 al 10, muestran la angustia profunda del profeta, pero después él no se queda en ese lodo de tristeza o en ese túnel de oscuridad, ¿no? Sino que él sale y dice, yo confío en el Señor porque Él me ha llamado, Él está conmigo y como un poderoso guerrero me va a defender, ¿no? Entonces, qué lindo es poder realmente ver esto, ¿no? De que Jeremías, a pesar de todo lo que estaba pasando, que eran pruebas emocionales, físicas y todo lo que él estaba viendo, sintiendo y pasando, realmente prueban, ¿no? Que él era un hombre de Dios. Los versículos del 14 al 18 relatan el lamento de Jeremías, ¿no? Jeremías expresa su deseo de no haber nacido otra vez. Angustia, confianza en el Señor y otra vez lo vemos ahí. Es que Jeremías estaba pasando por un momento realmente trágico, ¿no? Jeremías dice, hubiera sido mejor que no nazca, ¿no? Él estaba, en otras palabras, mostrando su profundo dolor. Él era un hombre muy sensible. Y yo me pongo a pensar que en este tiempo realmente hay personas que crían a sus hijos, ¿no? Y les dicen, eres hombre y no llores, macho, no llores, los hombres no lloran, ¿no? Y aquí vemos un hombre realmente sensible que expresaba sus sentimientos y eso es realmente válido porque todos somos humanos, ¿no? Entonces, hay muchas veces que tal vez las personas quieren crear un escudo de supuesta valentía o un escudo en el que nadie más vea los sentimientos, pero realmente este hombre no se guarda nada, sino que todo lo saca y vemos que es realmente válido, vemos que era un hombre de Dios, ¿no? Entonces, este lamento es un eco de la lucha del profeta Jeremías, ¿no? Que enfrentó rechazo, enfrentó sufrimiento, pero aún así demostró su fidelidad a Dios, ¿no? Entonces, este capítulo 20 realmente nos muestra que el profeta eh, tuvo que pasar luchas entre el llamado divino y la realidad que tenía que vivir, ¿no? Entonces, el ministerio, queridos pastores, no es un jardín de rosas. Hay espinos, las rosas tienen espinas, ¿no? Entonces, cuando Dios nos llama, realmente nosotros podemos estar encantados y decir, ay, qué lindo, el Señor me ha llamado, pero nadie nos habla del proceso.
Entonces, aquí vemos claramente que Jeremías fue llamado por Dios, pero ese proceso que tuvo que enfrentar realmente, esa, esa persecución, la realidad a la que se tuvo que enfrentar, realmente era muy difícil, ¿no? Lo que él estaba viviendo y pasando. Eh, Eso nos habla el capítulo 20. eh, Vamos avanzando con los capítulos 21 al 25. Un panorama general es que estos capítulos abordan temas de juicio, desobediencia, liderazgo y esperanza. A través de imágenes simbólicas y oráculos se presenta la soberanía de Dios sobre su pueblo y las naciones. Entonces, la importancia de la justicia, la rectitud y la obediencia se destacan, así como la promesa de restauración para aquellos que se arrepienten. Estos capítulos invitan a la reflexión sobre la relación entre Dios y su pueblo, así como la responsabilidad de los líderes en guiar a la nación hacia la fidelidad de Dios. Realmente estos capítulos muestran que en todo lo que Jeremías tuvo que pasar, enfrentar, sufrir y todo lo que él tuvo que vivir en realidad, muestra que a pesar de todo eso, él mostraba una rectitud de corazón, ¿no? Mostraba que él había sido obediente a la voz de Dios, a pesar de todo el dolor que estaba sintiendo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos hemos sumergido tal vez en un tiempo de dolor, de sufrimiento? Y aquí va la pregunta, ¿no? ¿Realmente los cristianos podemos enfrentar momentos de depresión? ¿Qué dicen ustedes, pastores, como cristianos? Todos somos humanos, ¿no? Y esa es la verdad. Yo he escuchado en muchas iglesias, congregaciones que dicen, uy, no, ni siquiera hables de depresión, porque si estás en depresión es que espiritualmente estás mal, estás en pecado, ¿no? Y lo ven como un sinónimo de pecado. Pero si nosotros estudiamos un poquito más a fondo la palabra del Señor, vamos a ver que han habido hombres de Dios que han enfrentado momentos de crisis, momentos de depresión, ¿no? Como Job. Job, en este caso Jeremías, ¿no? Que él incluso no quería haber nacido. Y son momentos duros que vamos a pasar también, ¿no? Pastora Valeria. Licenciada, puedo tal vez argumentar ahí o aumentar algunos otros personajes Adelante, sí adelante. pasaban depresión. Creo que a veces como cristianos condenamos mucho, ¿no? Y decimos cómo pueden estar en depresión, pero como usted dice, licenciada, es que también cada uno de nosotros somos personas, somos humanos y tenemos emociones también. Y por eso vemos, ¿no? Que también tenemos una angustia a veces muy grande. Y así como Elías también, que habla, ¿no? Que después de una gran victoria que tiene, cae en depresión. Y es por eso que se aleja, va a la cueva y tenía deseos de morir. Jeremías también, ¿no? Quien dice o ve que no hay esperanza y ve que hay más desesperanza, entonces también podemos ver uno de los signos o síntomas que tiene. Podemos ver también a David, que muchos de los salmos, ¿no? Habla sobre la tristeza, habla sobre la preocupación y podemos ver esto que nos muestra que la depresión no siempre es falta de fe, no es sinónimo, ¿no? De eso, sino que también es una experiencia que cada uno de los líderes o pastores o siervos podemos vivir. Muchas veces uno se siente solo
sin poder compartir muchas cosas, porque no es lo mismo compartir con los miembros que con otra persona de fe. Entonces muchos nos aislamos o creemos que siempre tenemos que estar bien, reflejar que estamos fuertes, y a veces como que nos condenamos y creemos que no podemos estar. Y yo creo que llega esa situación donde uno está en esa situación de poder decir, es que a ver, o estoy practicando, o he fracasado, o qué ha pasado y todo esto. Entonces, creo que somos humanos y llegamos a esa situación que también los profetas estaban, ¿no? Entonces, creo que muchos pastores tenemos mucha responsabilidad y una carga grande también emocional, porque podemos ver, ¿no?, que se carga de muchas responsabilidades, problemas, no solamente de la situación de cada uno de los miembros. Entonces, creo que y el pastor tiene que estar disponible 24/7 todos los días, y eso causa también, ¿no?, agotamiento o cansancio mental y físico. Y vuelvo a repetir muchas veces, también hay soledad, ¿no?, porque estamos rodeados entre tantas personas, pero no tenemos con quién exactamente desahogar. Sí tenemos a Dios, sí tenemos el Espíritu Santo, pero también necesitamos muchas veces una persona física que pueda compartir tal vez las mismas situaciones. Eso, licenciada. Muchas gracias, querida pastora. Totalmente de acuerdo, ¿no? Realmente vemos que así en humanos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, podemos tener altibajos, pero también tenemos que levantarnos, ¿no? Y confiar en el Señor, siempre esperar en Dios y, bueno, agarrarnos solamente de su palabra y sus promesas. Entonces, totalmente de acuerdo. Bueno, a mí me gusta mucho este tema porque mi parte de, bueno, mi proyecto de grado justamente ha sido la depresión en pastores, ¿no? Y lo he vivido, he investigado muchísimo acerca de eso, así que tal vez si hay tiempo en otro momento podemos conversar acerca de esto también. Pero avanzamos con nuestro tema, nos adentramos al capítulo, perdón, al capítulo 21, y realmente este tiempo en el que el capítulo 21 se relata, Israel estaba viviendo un momento realmente crítico porque estaban tal vez sufriendo muchísimo, ¿no? Porque estaban bajo el asedio de los babilónicos. Recordemos que ya en este tiempo los asirios ya prácticamente ya no habían, porque ya habían, los asirios fueron atacantes del reino del norte, ¿no? Que destruyeron en el año 722. Ese contexto histórico ya los babilonios y justamente los babilonios fueron los que asediaron al reino de Judá. Ya es otra nación, otro reino y todo. Pero yo quiero preguntarles aquí algo. Si ustedes se acuerdan en el capítulo 1, y justamente aquí yo tengo la Biblia, a ver, en el capítulo 1 de Jeremías, vamos a esperar un segundo, por favor. Uy, creo que no nos va a dar tiempo no quisiera quedarme a medias, pero me gustaría mostrarles esto. Aquí estoy en Jeremías 27. Ya, aquí cuando Dios le da la visión a Jeremías y le muestra, ¿no?
le muestra que, bueno, le muestra una vara de almendro. A ver, creo que es en el capítulo 2. No, aquí está. El versículo 11 dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has dicho, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. ¿Ya? Hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte me soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Ahora, si nosotros vemos un poquito dónde estaba ubicada Babilonia, podemos ver que bueno, no estaba al norte, ¿no? Babilonia, ¿dónde estaba? ¿Alguien puede buscar ese dato? No estaba al norte. ¿Dónde estaba Babilonia? No me quiero salir porque si me salgo de la presentación después la voy a perder, pero alguien lo puede buscar. Dice que la Babilonia estaba en Irak. Exacto, ahora Irak, ¿no? Pero, ¿qué sería este, oeste, norte, sur? ¿En qué parte estaba situada? Estaba al sur de Bagdad. Al sur, no. Mesopotamia. No, a ver, quisiera mostrarles el mapa. A ver, me voy a tener que salir. Vamos a... Licenciada, era el sur de Babilonia, es lo que actualmente es Irak. Ya, pero Jerusalén, o sea, Judá en este caso, a ver. Este sería, en todo caso, ¿no? Al este, exactamente, ¿no? Exactamente. Justamente estaba al este, no estaba al norte, pero, a ver, estoy tratando de buscar un mapa que esté clarito. Estaba al este, evidentemente, al oriente, ¿ya? Pero cuando nosotros vemos ahí, no encuentro un mapa, tal vez para la próxima clase les voy a mostrar. Cuando nosotros estudiamos un poquito, ellos no iban a ir directamente del este, sino dieron toda una vuelta y entraron por el norte. Por eso Jeremías ve una olla con su faz, con su borde hacia el norte, porque Dios le dice, van a venir del norte, pero no se estaba refiriendo exactamente a la nación que estaba situada en el norte, sino que estaban viniendo por el norte, que iban a atacar del norte, pero se estaba refiriendo a Babilonia, ¿ya? Esto les explico justamente porque tal vez alguien les dice, pero ¿a quién se estaba refiriendo si Babilonia no estaba en el norte, ¿no? Sino estaba justamente en el este, en el oriente, ¿ya? Entonces, justamente ya estaban siendo atacados. Estaban siendo, ya son las 8:30. Vamos a estudiar el capítulo 21, la próxima clase, por favor. El día sábado vamos a avanzar todo lo que podamos. Así que entren, por favor, ahora para no tener ninguna dificultad, ¿ya? Bendiciones, queridos pastores, me desconecto y cualquier cosita el día sábado vamos a estar viendo más detalles. Bendiciones, paz de Dios. No poner en línea los dispositivos que nos está dando clases.